Muy buenos días, amables radioescuchas y cibernautas en el mundo. Hoy con un programa especial sobre el conflicto que se nos viene encima por los acuerdos que se van a firmar en La Habana. Y estamos aquí con el profesor Maximiliano, el profesor Luis Urrego y los estudiantes David Guerrero e Iván González. Vamos a hacer un programa sobre la reconciliación de la gente con el medio ambiente, porque nos parece a nosotros que después en el posconflicto vamos a tener que trabajar mucho sobre eso. Yo no sé, profesor, bueno, muy buenos días, profesor. Buenos días, don Samuel. Buenos días, profesor Lucho. Muy buenos días, don Samuel. Buenos días, David. Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días, don Samuel. Bueno, profesor, hemos hablado mucho en los programas de Hoja Radio, de Ciudad Bolívar Mira las Estrellas, sobre la reconciliación del hombre con el medio ambiente. En el posconflicto, ¿cómo ve usted esa parte de la reconciliación y el perdón? Porque se habla de las víctimas, se habla de un montón de cosas, pero yo creo que al ambiente no se le ha puesto el interés que se le debe colocar. De manera que, no sé, profesor, usted cómo vea y cómo estén preparando ustedes los alumnos del Colegio Rodrigo Lara Bonilla para ese posconflicto. Sí, don Samuel, primero vamos a contextualizarnos y la contextualización la vamos a tomar desde el lema del Año Internacional del Agua 2015. Estamos próximos a celebrar el Año Internacional del Agua, que es el 22 de marzo. Pues hoy estamos a 19 y estamos haciendo este programa que debe tener como evidencia y como punto de partida agua y desarrollo sostenible. La humanidad necesita agua. Una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. Es necesario, obviamente, en el posconflicto y conseguir la paz para Colombia, reconciliarnos y pedirle perdón a la naturaleza. Estamos ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, localidad 19 de Bogotá, Colombia, donde en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla estamos trabajando arduamente, día a día, con los niños, las niñas y los jóvenes, en iniciativas de protección del agua y el cuidado de las microcuencas y principalmente la Quebrada Limas. La Quebrada Limas como eje de reconciliación de las comunidades y de eje de reconciliación y perdón de los seres humanos con esta quebrada que tanto hemos afectado. Por eso en la escuela, desde diferentes temas, de diferentes asignaturas, abordamos el tema de reconciliación y perdón con el estado natural, con ese estado natural que nosotros debemos proteger. A mí me parece que si tenemos en Colombia, a lo ancho y a lo largo de todo el territorio, escenario de reconciliación con lo natural y hacer que la tierra sea lo que siempre ha sido, productora de alimentos, de seguridad alimentaria, estamos consiguiendo en el posconflicto la paz. Y es necesario que todas las escuelas, todos los colegios del país, empecemos a trabajar con propuestas viables, propuestas que se coloquen en el escenario real, y es la clave de la reducción de la pobreza, el crecimiento y la sostenibilidad ambiental, propiciar en la población el crecimiento inclusive de un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, y es todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la salud humana, con relación al medio ambiente. Reconciliémonos y pidámosle perdón a la naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Ahorrando agua, ahorrando energías no renovables,
y teniendo posturas adecuadas para el cuidado de las microcuencas, para el cuidado de este parque minero. Sembremos un árbol, ayudemos a las aves, cuidemos los anfibios, metámonos en el cuento de la naturaleza. ¿Y cómo? A través de la reconciliación y el perdón con la naturaleza. Ya no vamos a pedir perdón en la firma de los acuerdos, en la firma que va a hacer que el gobierno y los colombianos negociemos una paz duradera, una paz para estos jóvenes, estas niñas y niños que son de esta generación, que no son los culpables de estas guerras, pero que necesitan para su desarrollo, para disminuir la brecha de la pobreza, trabajar en un escenario muy importante. Por eso desde este programa hojarradio.com.co, que siempre venimos trabajando cada semana con programas diversos de la formación de ciudadanos, ciudadanas que se reconcilian y piden perdón a la naturaleza, que nosotros generemos esos escenarios de participación. Esos escenarios son importantes desde este tipo de emisoras, que las emisoras jueguen un papel en el posconflicto, las emisoras comunitarias, que lleguen a los colegios, que recojan las propuestas de la diversidad de maestros, estudiantes que tienen para el posconflicto y la reconciliación y perdón con el medio ambiente y el estado natural. Esa es mi propuesta. No sé mis compañeros de mesa qué otras propuestas pueden tener. Bueno, profesor Lucho, hoy es 19 de marzo del 2015 y este programa que es Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza, que lo vamos a implementar desde hoy 19 de marzo, y el próximo domingo es el Día Mundial del Agua. Yo pienso que la próxima guerra va a ser por el agua, de manera que usted, que es un estudioso del medio ambiente en Ciudad Bolívar y que viene haciendo un trabajo grande con los alumnos del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, yo quiero que nos hable del domingo 22 de marzo del Día del Agua. Claro que sí, don Samuel. Pues nosotros lo que vamos a buscar con los jóvenes y los chicos de la institución y la misma comunidad es empezarnos a tener ese sentido de pertenencia con los recursos naturales y en este que es el agua, que es parte fundamental. Nosotros, si bien nos sensibilizamos y comprendemos muy bien que lo que dice don Samuel, la próxima guerra mundial va a ser con el agua, porque hemos estado malgastándola, no hemos tenido como ese sentido de pertenencia, no valoramos a veces el recurso hídrico que es tan importante para nosotros, y una de las campañas que vamos a realizar es cómo cada uno de nosotros cuidamos y protegemos este recurso hídrico que es tan importante para nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestra institución, desde el lugar que nos encontremos, desde nuestras fuentes hídricas. Es una parte importante, ya que en estas campañas que realizamos nosotros siempre involucramos una de las quebradas que está muy cerca de nosotros, que es la quebrada Limas, y cómo la comunidad también se reconcilia con ella, desde su respeto, desde cuidándola, protegiéndola, haciendo campañas de aseo, y cómo cada uno de nosotros vamos aportando ese granito de arena que nos sirve solamente pues para nosotros como también para toda la comunidad, independientemente del lugar que nos encontremos, ¿sí? Cada quebrada, cada fuente hídrica tiene un nacimiento y tiene una desembocadura. Siempre recorrer varios sitios de la localidad de Bogotá y de nuestro país que siempre se conectan, y cómo nosotros como personas, pues nosotros generamos ese sentido de paz y de cultura, cómo nos reconciliamos con nuestras fuentes hídricas. La idea es que en esta campaña que se realizará el domingo, pues que la mayoría de los jóvenes, niñas y jóvenes, adultos, nos acompañen en este proceso de aseo, de limpieza, de siembra de árboles, para manejar y proteger todos estos recursos hídricos
pues que hace parte fundamental para nosotros. Pues creo, profesor Lucho, nosotros tenemos ya afortunadamente una ventaja con el programa Ciudad Bolívar Mira las Estrellas, donde por propuesta de esta dirección nacieron los ambientalitos y ya están haciendo un trabajo, y un trabajo bien importante sobre la quebrada Limas, sembrando árboles y concientizando a los habitantes de la ribera de la quebrada para que los cuiden. Entonces ahora, como el programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza, es un programa que se le había propuesto a usted, profesor Lucho. Lo hemos venido haciendo con algunos altibajos, pero muy comprometidos con eso, porque nos parece a nosotros que se puede hablar de reconciliación con las fuerzas armadas del país, con los alzados en armas, con todos los que están en conflicto, pero no se le ha metido la mano en serio a la reconciliación con la naturaleza, que nos parece muy importante. Y Hoja Radio, que se caracteriza por construir paz, pues vamos a trabajar ese programa. Ya tenemos, como le digo, un avance con los ambientalitos, y ahora nos tenemos que buscar jóvenes comprometidos con Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. Es un programa que tenemos que echarlo para adelante, porque lo que se nos viene es grande. Lo que se nos viene después de la firma de los acuerdos de La Habana va incluso a cambiar parte de la Constitución. Van a haber una cantidad de situaciones que todavía, pienso yo, no estamos lo suficientemente preparados para ese posconflicto. David, ¿usted cómo mira el programa que vamos a empezar a implementar y que lo hemos venido haciendo, pero que queremos que se institucionalice y sea cada 8 días el programa, con el fin de ir concientizando no solamente a los jóvenes del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, sino a la comunidad de Ciudad Bolívar, la comunidad de Bogotá y del mundo? Entonces, ¿usted cómo ve, qué puede usted aportar a ese programa? El mismo nombre del programa, que es Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza, nos da como una iniciativa a todos los que escuchamos este nombre, cuando vamos por nuestro colegio, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos en un escenario público, nos lleva a una idea: reconciliación con la naturaleza en Ciudad Bolívar, ¿sí? Vemos que estamos realizando una serie de trabajos con la quebrada Limas, con el humedal La Libélula, con diferentes entes ambientales que estamos cuidando, que estamos preservando, que estamos tratando de que su ecosistema no se modifique, sino que siga estable, que tenga como un rango de estabilidad que siempre lo ha tenido y que no se altere. Nosotros, como estudiantes de Rodrigo Lara Bonilla, desde el grupo Mahón y el grupo de ambientalitos, pues queremos que todas las personas se concienticen, empiecen a observar cómo nosotros, como, entre comillas, raza inteligente, hemos afectado que el océano, la gran reserva de agua mundial que son los polos, ¿sí? Todo esto, que se concienticen, empiecen a observar qué daño estamos haciendo, qué pasa si le botamos aceite a grandes desastres ambientales, como llenar, por ejemplo, botar petróleo en una fuente natural de agua, ¿sí? Entonces es un daño muy tremendo a la naturaleza, y es muy difícil que se reconstruya fácilmente, o sea, que vuelva a su estado natural muy fácilmente. Entonces, empezar a observar cómo nosotros, como estudiantes, como jóvenes de Bogotá, empezar a implementar nuevas ideas para que nosotros podamos superar y implementar todas estas consecuencias que ya estamos ahora teniendo, como es la del cambio climático. O sea, mitigar toda esa parte que se ha hecho daño y que de una u otra manera no hemos tenido conciencia con la naturaleza. Y entonces desde ya tenemos que empezar a trabajar eso, porque
a mí personalmente me preocupa es que el posconflicto no se debe alargar mucho en el tiempo, pero también puede llegar a ser supremamente largo porque hay muchas cosas que arreglar, muchas cosas que aclarar, y no se está firmando desde este programa. Le decimos a la comunidad de Ciudad Bolívar, a la comunidad de Bogotá y del mundo, que en La Habana no se está firmando la paz, se está firmando la terminación de un conflicto armado. La paz nace desde cada uno de nosotros, y por eso este programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. Vamos a empezar a trabajar con el fin de que empecemos a la reconciliación, y que esa reconciliación tiene que ser no solamente a nivel Ciudad Bolívar, ni a nivel Bogotá, ni a nivel Colombia, tiene que ser a nivel mundial, porque los glaciares se están deshielando y eso va a traer consecuencias graves. Iván, ¿usted cómo ve y cuál es su aporte al programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza? Pues yo veo que, como lo dijo usted, es un camino complicado, pero como todo, yo sé que nos va a funcionar y vamos a lograr este proyecto. Y con esto vamos a tener de objetivo poder difundir frente a la localidad, y también después de eso difundir aquí en Bogotá cómo es el cuidado del medio ambiente, cómo deberíamos estar realmente concientizados en nuestros, sea digamos, los espejos de agua de aquí de la localidad, los bosques, las formas donde se encuentra la vida aquí en Ciudad Bolívar. No seguir con ese pensamiento de nosotros arraigado a la destrucción de nuestro planeta como se ha venido viendo. Y también ver que con este trabajo vamos a poder, además de concientizar a la gente, vamos a poder aprender de esto un poco más. Porque me parece que es muy importante tener una conciencia ambiental frente a los ecosistemas que tenemos aquí en Ciudad Bolívar, porque son ecosistemas muy diversos. Son formas que uno no puede ver, digamos, en cualquier sitio. Digamos, le dicen, no, voltee por aquí a la esquina y ahí lo encuentra. No, aquí en Ciudad Bolívar podemos encontrar diversas formas de vida también, pero gracias a esa forma de nosotros dañar el ecosistema, sea con la minería, sea con los efectos de los gases de efecto invernadero y otras partes de contaminación, nosotros nos estamos tirando, en pocas palabras, todo eso. Ese trabajo que, digamos, en épocas pasadas no estaba así, nosotros de la noche a la mañana ya estamos haciendo un daño muy grave. ¿Cómo es tan grave esto que ya la parte de los polos y parte de Groenlandia, que son las reservas del agua para la raza humana, se están deshielando, como dice usted, don Samuel? Porque es muy impactante. Ayer vi un video que me pareció muy triste, porque eran una muñequita de esas rusas que va sacando capas, y hay muñecas más pequeñas. Y empezaban por una capa grande y habían 3 osos polares. De eso fueron quitando. Habían 2 osos polares, un oso polar, y al fin y al cabo ya terminaba ese oso polar, pero muerto, ahogándose, porque es así de grave la situación que ya se están en sí acabando las reservas, como ya lo dije, valga la redundancia, porque es muy triste ver que gente, no nos tenemos que ir ni tan lejos, no nos tenemos que ir hasta África para saber que hay escasez de agua. Nos podemos ir aquí a barrios de aquí de Ciudad Bolívar, nos podemos ir a barrios de aquí de Bogotá y nos damos cuenta que la escasez de agua es grave. Y yo digo que hasta que se acabe el agua, hasta que el golpe sea fuerte hacia nosotros, que el efecto hacia nosotros sea fuerte, nos vamos a dar cuenta, porque es muy triste ver que nosotros hasta que nos ocurren las cosas nos damos cuenta y cambiamos esto. Bueno, profesor, como ya hemos podido escuchar al profesor Lucho y a los alumnos David Guerrero y Iván González, profesor, yo sé que usted tiene, para buscar el perdón y la reconciliación con la naturaleza en Ciudad Bolívar, tiene algunas propuestas, y propuestas muy importantes,
y lo importante de los programas nuestros en Hoja Radio es que han funcionado, han dado resultados. Mire lo de los ambientalitos está funcionando y está funcionando muy bien. Entonces ahora vamos a tener que empezar a trabajar con los muchachos para que busquemos ese perdón y esa reconciliación con la naturaleza, porque si no llegamos a ese perdón y a esa reconciliación, no sé qué vaya a ocurrir. Creo que vamos a la destrucción total, porque nosotros los que ya somos de edad nos debemos hacer una pregunta y creo que casi ninguno tenemos la respuesta. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, a las generaciones que están detrás de nosotros? Pues don Samuel, nosotros en una de las estrategias pedagógicas y didácticas que tenemos en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, pues está lo de la política ambiental escolar, donde hemos construido con la participación de más de 4.000 estudiantes unas orientaciones del buen trato al medio ambiente, de la reconciliación con el medio ambiente, el buen manejo de los recursos no renovables, mantener una institución limpia, hacer las campañas de reciclaje adecuadas, bajar el consumismo, ser más conscientes de la situación por la cual está Colombia pasando. Tenemos también otra gran estrategia, que es nuestra huerta escolar. Todos los sábados nos encontramos un buen grupo de personas y trabajamos sobre la huerta, cultivando, manejando el concepto de a dónde se produce la comida. ¿Cuál es la metodología de esa huerta? Pues mostrar de una manera clara y concisa cómo cogemos y sembramos la zanahoria, el tomate, la lechuga, el rábano, para mostrar algo muy interesante acá en este tipo de cultivos. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Pues lo que queremos mostrar es algo muy sencillo, y es en nuestra institución existe el restaurante escolar, donde se le da el desayuno caliente a los niños y al mediodía se les da el almuerzo. ¿Qué hacemos con eso? Con el desayuno y el almuerzo, lo que queremos es brindarle seguridad a los niños, pero que también vean la importancia de consumir todo el alimento, igual que el refrigerio. El refrigerio es un complemento nutricional para los chicos, entonces nosotros lo que hacemos es que el chico se dé cuenta de a dónde sale la comida, cuál es la actividad del campesino, por qué hay que apoyar al campesino, por qué hay que empezar a cuidar el agua que nos llega a nuestras casas, para reconciliarme con ese elemento básico que es el agua. Y es el agua que llega a mi casa debe salir casi igual de limpia como entra. Entonces debo colocar atrapagrasas, atrapacabellos, colocar en las tazas y en los inodoros lo que realmente debe ir ahí, que es las heces fecales y la orina. No debe ir ahí ni pañales higiénicos, ni preservativos, ni toallas higiénicas, absolutamente nada de eso. Yo debo ser responsable, corresponsable con el servicio del agua. Y esa es una manera de reconciliarnos y pedirle perdón a la naturaleza. Esa es una manera. Otra de las grandes estrategias que tenemos es que en el año hacemos una visita a la PETAP y llevamos al mayor número de estudiantes, porque hemos también desarrollado algo que se llama el comparendo ambiental. Y ese comparendo ambiental pedagógico, lo que hacemos es aplicárselo a los chicos que no entienden que nos debemos reconciliar con el estado natural de la naturaleza. Entonces, con ese comparendo lo que hacemos es que lo llevamos a la PETAP y les mostramos cómo se limpian pocos metros de agua del río Juan Amarillo para mantenerlo lo más limpio que se pueda, porque hay gente que vive sobre la ronda del río Bogotá y esa agua va al río Magdalena. Me parece que esos son los crímenes que nosotros hemos cometido con el agua, tener un río Bogotá tan contaminado porque utilizamos exceso de detergentes, utilizamos muchos contaminantes para el agua. Todos creemos que las corrientes de agua son la manera de liberarnos de nuestros residuos. Por eso nuestras quebradas siempre las han cogido para depositar colchones, muebles, perros muertos, basura.
y voy a utilizar el término basura y no residuos sólidos. ¿Por qué? Porque la colocan y creen que la quebrada, el río se tiene que llevar eso. A mí me parece que no es así. Esta es una manera de reconciliarnos con el elemento básico, el que hace que nosotros estemos acá sentados, que es el agua. Es lo principal, lo primordial. Mire, nosotros ya hemos llegado y estamos llegando a fenómenos que siempre han azotado a Colombia. El fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, la poca infraestructura. Entonces debemos capacitar a nuestros niños, niñas y jóvenes en esa reconciliación y perdón con la naturaleza, y es dándoles información, instruyéndolos, que conozcan de la divulgación de este tipo de programas, de hojarradio.com.co, que siempre viene preocupada por esa reconciliación y conseguir la paz, pero una paz real, una paz con la naturaleza, que yo salga de mi casa consciente de que debo hacer miles y millones de obras por reconciliarme con la naturaleza. Lo que pasa es que muchas veces uno, digámoslo así, trata como de descorazonarse, de ver que no encuentra eco en algunas comunidades y que pareciera que no les importa lo que está ocurriendo. Pero de todas maneras nosotros aquí no nos vamos a descorazonar ni nos vamos a echar para atrás, porque gracias a Dios hemos hecho unos programas que han impactado y que han servido y que vamos para adelante para hablar sobre el posconflicto, ya que ese posconflicto nos va a generar a nosotros, pienso yo, si no estamos preparados, más conflictos de los que tenemos en el momento. Eso no es tan fácil como decir se va a firmar la paz, que me parece a mí que ahí como que le estaríamos diciendo mentiras a nuestros oyentes, a nuestros cibernautas, porque lo que se va a firmar, vuelvo y repito, en La Habana no es la paz, es la terminación de un conflicto armado. Y después de la terminación de ese conflicto armado vienen una serie de cosas que nacen ¿desde dónde? Nacen desde nosotros mismos. Desde nosotros mismos, desde nuestra casa, desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, desde nuestras ciudades, desde la misma nación, desde cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debemos colocar un granito de arena para que ese posconflicto rinda los efectos que debe rendir y no vaya a ocurrir lo que ha ocurrido en otras naciones cuando se ha firmado la terminación del conflicto armado, que la violencia ha sido todavía más grave. Esperamos nosotros que en Colombia no se dé eso. Colombia está haciendo un proceso muy diferente a los que se han hecho, por ejemplo, en Sri Lanka, en El Salvador, en Guatemala. El proceso nuestro es diferente. Dios quiera que dé los resultados que todos esperamos y que nos preparemos, que a mí me parece que ahí es donde está la importancia de la paz, porque si nosotros llegamos al posconflicto sin preparación, la violencia va a ser más grave. Pues sí, don Samuel, pero hay algo que se llama el empoderamiento. Cuando yo llego a una localidad como Ciudad Bolívar y encuentro que está permeada por el problema de la cuenca del río Tunjuelo, por el problema del parque minero, por el problema de las escombreras, por el problema del abandono de las microcuencas, por el problema del relleno sanitario Doña Juana, los lixiviados, el número de partículas suspendidas en el aire, me debo empoderar como maestro. Y debo colocar a los estudiantes en el escenario real de lo que está sucediendo ambientalmente con la localidad. Y debo empezar a trabajar de la mano con emisoras como la suya, con organizaciones que tiene el Comité Local Ambiental de la localidad, y es que se coloque en la agenda política de la localidad esos elementos básicos para trabajar y para presionar a los alcaldes de turno a que le jueguen limpio a la naturaleza, a que nos ayuden a reconciliarnos con la naturaleza, a que nos ayuden a conseguir de una manera clara, concisa, el cierre de las minas,
el proyecto de descontaminación de las quebradas, que se mire ambientalmente a la localidad de Ciudad Bolívar. Y eso lo estamos consiguiendo, don Samuel, a través de este programa que ya llevamos más de un año. Estamos consiguiendo eso, don Samuel, que ya estemos en la agenda, que hagamos parte de esa política, que ya nos estén copiando algunas de las ideas que hemos hecho desde este programa, ¿sí? Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. A mí me parece formidable este programa y ojalá este programa tenga mucha continuidad y dure muchos años. Estemos o no estemos nosotros, pero por eso tenemos unos chicos acá y esos chicos juegan un papel importante. No hicieron parte del conflicto, no hicieron parte del conflicto, Pero son los que van a pagar las pero son los consecuencias que van del a pagar las consecuencias del conflicto. Entonces el posconflicto no solamente para los que están firmando, el posconflicto es para todos, para la generación actual, la que están haciendo hoy, la que nacerá mañana, la que nacerá en 5 años, que encuentren un país donde tengan oportunidades de trabajo, se puedan desarrollar como seres humanos, donde puedan gozar de los ríos, de las quebradas, de los pájaros, de los anfibios, absolutamente de todo, y de la seguridad alimentaria, que es lo más primordial, y es garantizarle salud a la gente, educación de calidad y sobre todo, reconciliación con la naturaleza. Que la gente sea capaz de señalar al compañero que está arrojando papel al piso, señalar al compañero que está contaminando la quebrada, el que está dañando el árbol, el que maltrata a los animales, la tenencia responsable de las mascotas, todo ese tipo de cosas. No podemos seguir permitiendo en una, digamos, una civilización inteligente como la nuestra, que la gente siga enjaulando los pájaros, hermano, y que se siga comercializando con las aves y con algunos animales silvestres. A mí me parece que es interesante este programa, Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza, porque estamos llamando la atención de una u otra manera, recogiendo también algunas inquietudes y propuestas de varias instituciones, de varios colegas, compañeros, estudiantes, porque ¿qué es lo bueno de esta mesa? Que es diversa, es muy mega diversa. Aquí puede venir cualquiera, sentarse y discutir con nosotros. No, y aquí pues, eso es cierto, y aquí han venido varias personas, pero me decía alguien, ¿ustedes qué ganan con eso? Y le decía yo, económicamente para la emisora no gana nada, con el programa no gana, pero para nosotros como programa, como emisora comunitaria, estamos ganando demasiado porque estamos concientizando, tratando de concientizar a la comunidad sobre el problema tan grave que tenemos con el medio ambiente. Y entonces, así nos volvamos canzones y nos digan que somos necios, lo vamos a seguir haciendo porque es lo que a nosotros nos parece, y lo hemos discutido varias veces, profesor, con los alumnos y con el profesor Luis, sobre el daño que nosotros hemos hecho. Aquí no podemos decir ninguno que no hemos hecho daño, porque aquí el decir, y es una palabra que da hasta, perdónenme la expresión, rabia oírla, decir, es que para eso yo pago. Es que aquí no se trata de que yo pague o no pague, aquí se trata del daño tan grande que yo estoy haciendo y que no tengo, lo grave es que esto no tiene reversa. Y yo siempre lo he dicho en los programas, la naturaleza cobra. Aquí se ven los maremotos, los terremotos, todas esas cosas. Eso es debido a que la tierra en un momento determinado está cansada y tiene que, es como el lamento, diría yo, de la tierra hacia la humanidad. Entonces, mirándolo desde el punto de vista del programa, aquí tiene cabida todo el mundo, hasta el que no esté de acuerdo. Ese sí que nos gustaría traerlo aquí para que nos diga por qué no está de acuerdo, porque es que lo importante es que en estos programas haya controversia, pero una controversia que aporte a ese perdón y reconciliación que desde Hoja Radio buscamos, no solamente con la naturaleza, sino entre los seres humanos, las comunidades, y tratar en lo posible de ser muy repetitivos
así vuelvo y repito, nos volvamos canzones, nos volvamos necios, pero de todas formas, yo creo que cada uno de nosotros estamos aportando un granito de arena a ese perdón y reconciliación de este programa. Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. Bueno, David, ¿tiene algo que decir? Pues nosotros hablamos de reconciliación con la naturaleza. Decimos que nosotros, qué desastre nosotros, por ejemplo, salir con un balde a buscar una gota de agua, ¿no? Que qué desastre que nosotros nos quiten la casa, que qué desastre que se acabe un río. Pero ¿quién habla de lo que le pasa a un animal? ¿Qué pasa cuando al oso polar se le acabe toda su hábitat? ¿Se va a morir la especie? ¿Quién dijo algo? Nadie. ¿Qué pasa si nosotros nos llegan a quitar la casa? Vamos y peleamos, nos agarramos con todo el mundo, decimos no, devuélvamela. Pero el animalito, ¿qué? Uno solo piensa en nosotros. Pensamos que reconciliación con la naturaleza, pero pensamos en reconciliación más precisamente con los animales, más precisamente con cada una de las especies, porque nosotros decimos que debemos cuidar los árboles y vemos que en el Amazonas los están cortando, ¿sí? Y ahorita, en unos meses que va a haber la cumbre del cambio climático, se va a tratar de que hablen de esos temas diversos. Los efectos del cambio climático que se están observando desde ya. ¿En qué? En este pequeño ecosistema que es Colombia, que se está actualizando, que está haciendo una serie de actualizaciones en la naturaleza. Que están diciendo, decimos que debemos cuidar el agua, pero vemos que cada día le echan más desechos. Que vemos que se están creando consorcios para que cuiden el agua, y vemos que en la Quebrada Lima le echan todo lo que los vecinos, todo lo que ellos, discúlpenme la expresión, se les dé la gana de botar ahí a la quebrada. O sea, todo. Y vemos y decimos que sale por televisión, por Caracol, que cuida el medio ambiente, que no sé qué, que una vaina del medio ambiente, pero están creando reformas implementarias para que todos los habitantes de nuestro planeta cuiden el medio ambiente. Hasta que una persona de verdad no le afecte el medio ambiente, no va a hacer caso, ¿sí? Yo puedo venir aquí y decir, no, yo voy a cuidar, yo no voy a votar, pero desde que a mí o a cualquier persona no le afecte al medio ambiente, sí, yo cuido, pero las acciones, ¿dónde están? Nos acostumbramos a que tienen que pasar las cosas para Sí. poder actuar. Por eso, cuando vemos que la Quebrada Limas o el río Bogotá, el río Tunjuelo, de su cauce se desborda, ahí sí me importa el río, porque me está inundando que mi casa. Ahí sí me importa el río, que me va a bañar mi sala, que me va a bañar todo eso. Ahí sí me importa el río. Dice, ¿por qué compré mi casa tan cerca del río? No, porque No, hay pero, una reforma David, que pero dice también que... no pensará o no pensaremos cuánta basura le he echado yo al río. Por eso, ahí sí me importa el río, porque dice, se hizo una presa artificial de basura de la que yo boté unos meses antes, y ahora ¿qué? Me la está cobrando el río. Claro, usted me botó basura, pues yo le inundo su casa. Así de sencillo. Y hasta que no, el río no me afecte a mi casa, o me afecte a mí, me afecte a mi familia, a mí no me va a importar el río. ¿Sí? Entonces, es una serie de acciones que nosotros debemos empezar a implementar, de que me importe sin necesidad que me afecte. Claro, yo hoy hago diversas acciones de no concientizar a las personas, de campañas de aseo, todo eso debemos hacerlo. Pero no solo aquí, debemos, digamos, ir por ejemplo al río Guatapurí, al río Amazonas, y observar y empezar a implementarle a cada uno de los habitantes que viven cerca. Porque yo no voy a decir, yo voy a cuidar el río Guatapurí, si yo no vivo cerca del río Guatapurí, ¿sí? Yo tengo que empezar a implementar y a concientizar a la gente que vive cerca del río, para decirle, oiga, mire, si usted hace esto con el río, muy posiblemente puede pasar esto. Pero si usted no le bota basura, si usted no le corta los árboles que están cerca del cauce, si usted no le hace daño al río, pues el río va a seguir su continuidad y antes le va a ayudar a usted, porque le va a ayudar a mitigar la sed a usted, a sus animales, a sus plantas, para la seguridad alimentaria, para una serie, ayuda a mitigar el cambio climático, ayuda a producir oxígeno, ayuda a bajar las diferentes emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Todo eso hay. Y hay una cosa que se llaman los bonos de carbono.
¿Qué pasa con los bonos de carbono? Esto es una ley que se implementa que a usted le pagan en su finca por usted tener un árbol. O sea, ¿por qué? Porque ayuda a mitigar el cambio climático, ayuda a mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, una serie de cosas. Pero si usted llega a cortar ese árbol, a usted le cobran todo lo que usted le pagaron. ¿Sí? Entonces, ¿cuida o cuida el árbol? Porque esto, para eso es un bono de carbono. Los bonos de carbono, que ayudan a, ¿qué? A mitigar el dióxido de carbono, ayudan a mitigar el metano, ayudan a mitigar diferentes cosas. Pero no lo debemos hacer por la seguridad económica. Sí importa, pero no lo debemos hacer por ello. En mi finca voy a sembrar 1000 árboles, pero no porque me den plata, sino porque a mí me importa que el río no se seque, porque a mí me importa que el río no se vaya a secar, a morir, que ya no haya una gota de agua para sustentar que mi finca, mi cultivo, mis animales, a mi casa, ¿sí? Que me importe que no se vayan las especies que viven en los arbolitos, ¿sí? Las aves. ¿Quién piensa en las aves? ¿Sí? ¿Quién piensa cómo van a construir su nido y en dónde lo van a construir? Si decimos que vamos a cortar todos los árboles, ¿dónde ellos van a vivir? Se van a ir desplazando cada vez más y cuando ya no haya dónde desplazarse, ¿qué van a hacer? Mire, usted decía que no está cerca del río y no le importa, ¿no? Por no estar cerca del río. Pero miremos, por ejemplo, estamos muy lejos del Magdalena. Pero me afecta. Pero qué daño tan grande le estamos haciendo al Magdalena. ¿Por qué? Porque estamos contaminando los afluentes que llegan al río Magdalena. Y todos los afluentes que llegan al río Magdalena, contaminados, pues la contaminación del río Magdalena es mucho más grande que la de cualquier afluente que llega al río. A ver, Iván. Agregando que pues David tiene la razón frente a los animales, pero pues nosotros tenemos que empezar con el ambiente, porque ¿cómo vamos a empezar cuidando un animal si su ambiente, su entorno está en un conflicto con nosotros, ¿cierto? Digamos, vemos un lugar donde están ranitas, un humedal o alguna parte de estas, ¿cierto? Y nosotros lo destruimos. ¿Cómo vamos a hacer para cuidar a este animal, a la rana, ¿cierto? Nosotros lo podemos cuidar en un ámbito, o sea, en un acuario, en alguna otra parte, pero la rana o dicho animal no va a tener esa misma calidad de vida que lo tendría en su ecosistema, ¿sí? Pero eso es verdad que a nosotros no nos importa hasta que nos hace un daño. Entonces, si digamos nos ponemos a ver algo que pasó hace no demasiado, el huracán Katrina, no, sino el Patricia, que afectó a México y unas partes de Estados Unidos, y nos damos cuenta cómo es que el planeta se va como cobrando parte de eso que nosotros hacemos. A que digamos, si nosotros quitamos un árbol, tarde que temprano algo nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? Es como si nosotros de tal daño que hacemos, de eso recibimos, ¿cierto? Como nos dicen nuestros abuelos o nos dicen las personas adultas que de lo que sembramos, eso Cosechamos. de lo que sembramos, eso vamos a recibir, ¿no? Y me parece muy triste eso, porque en realidad cuando nosotros ya nos veamos demasiado afectados, nos vamos a dar cuenta, y para eso ya va a ser muy tarde. Y por eso es que, como siempre lo hemos dicho, siempre invitamos a la gente a que tome iniciativas frente al ambiente. Como lo decía David, que no lo hagamos solo por el dinero, por la facilidad de nosotros tener una economía más sencilla, sino que lo hagamos por ese cariño a la naturaleza, que es nuestra madre, ¿cierto? Ella, desde que nosotros estamos aquí, desde que la humanidad nació, ella nos ha visto crecer, y lo triste es que nosotros como hijos no la hemos respetado, y que es lo que siempre nos enseñan, que uno debe, ante todo debe respetar a ¿quién? A la mamá, ¿no? Y nosotros como es que somos tan descarados
tan groseros de no respetar a nuestra madre que es la tierra, ¿cierto? No somos condescendientes con el entorno, me parece que es difícil de aceptar, porque tantas personas que, digamos, nos esforzamos, se esfuerzan para que, digamos, ciertos sitios estén limpios, ciertos entornos estén limpios, ciertos entornos tengan más animales, y uno dice, ¿cómo es que esos esfuerzos los hicimos? Valió por un momento, pero después esos esfuerzos los dañan, ¿no? Me parece que es muy triste porque, digamos, vemos nuestra quebrada Limas, un sitio donde tal vez antes la gente iba, lavaba su ropa, se bañaba en el río y no tenía ningún problema porque era un río totalmente limpio, cristalino. Y ahora que vemos un grado de contaminación muy entristecedor, donde ni siquiera puede habitar un animal que viva en lugares así, que viva en lugares sucios o alguna parte así. Ni siquiera vemos que son tales los grados de suciedad, de daño que le hemos hecho, que en verdad no nos importa, que hasta que en verdad nos pasa algo nos damos cuenta. Bueno, como el próximo domingo es el Día Mundial del Agua, ¿qué actividades tienen ustedes, profesores, para el Día del Agua? Pues primero, como necesitamos agua para la sostenibilidad y el desarrollo, vamos a participar en caminatas, marchas por la protección del agua. También tenemos, antes de eso, talleres con los estudiantes del colegio, son 4.500 estudiantes. Tenemos algunos videos de reflexión, campañas y otro tipo de actividades para reconciliarnos con el agua, para ser amigos del agua, para verle la importancia a esa molécula que describe H2O, dos hidrógenos y un oxígeno, tan elemental químicamente, pero tan compleja para elaborarla, para limpiarla y que mantiene la vida, el agua. Hay muchos planetas en nuestro sistema rocosos, pero no tienen agua, o el agua está muy profunda para poderla extraer. Nosotros la tenemos, deberíamos tener más agua, pues mucha agua se ha ido de la Tierra al espacio y se seguirá contaminando. Pues realmente el potencial. Además, tanta tala y tanta cosa que ha ocurrido con los bosques, pues también ha secado muchas fuentes hídricas. Sí, claro, los nacimientos de agua cada vez son menores. El derretimiento, por ejemplo, de nuestros nevados, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado de Santa Isabel, el Nevado del Cocuy, que eso ya no queda nada de nevado, sino eso ya parecen unos conos ya malgastados. Realmente las reservas de agua son mínimas. Pues Colombia debe entrar en una política de aguas y es crear el Ministerio del Agua, hermano, pero del agua como tal, un ministerio responsable, donde nosotros todos le digamos a los campesinos que viven cerca de los fábricas de agua como el páramo de Sumapaz, y él coger a ese campesino y decirle: venga, hermano, no deforeste más los frailejones, no dañe más los mundos, no dañe lo que... Nosotros le vamos a pagar a usted un salario por ser guardián del agua, por proteger, y no deforeste más esos páramos para cultivar papa o para meter ganadería. No necesitamos disminuir. Una gran reflexión es las toneladas de agua que se gastan para hacer una hamburguesa. Entonces hay que irle metiendo a las nuevas generaciones algo muy importante, y es que toda su base proteínica no sea en base al consumo de carne, disminuirle el consumo de carne. Eso es una manera de evitarnos el efecto del CH4, que es el metano, que se produce por las fluctuaciones de las heces fecales de las vacas, que producen mucho metano, y es el consumo de carne en la humanidad. Si le bajamos al consumo de carne, disminuimos el número de vacas en todo el país, pues vamos a tener un ambiente más sano.
Esa es otra forma de reconciliarnos. Entonces vamos a hacer una serie de campañas ahorita el 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, teniendo como eje central el agua para la sostenibilidad y la existencia de la humanidad. A mí me parece que es eso. A mí me parece muy importante una cosa que usted ha dicho en el programa Ciudad Bolívar Mira las Estrellas, y que lo debemos traer también a este programa, y es uno de los contaminantes más grandes y más peligrosos que hay son las llantas. Y su propuesta, yo quiero que usted se la esboce aquí a las comunidades, a los radioescuchas y a los cibernautas en el mundo, porque me parece que es viable la propuesta que usted hace, y sería muy importante que el gobierno pensara en propuestas como esta para que no se vieran esos regueros de llantas por todas las calles. Sí, don Samuel, una de las propuestas que nosotros tenemos es personalizar la llanta. Cuando usted la compra en el mercado, esa es su llanta y la va a utilizar para su uso personal, para su carro. Entonces esa llanta es suya. Como la llanta es suya, debe ir personalizada. Debe ir nombre fulano de tal, dirección tal, ciudad tal. Por eso cuando usted vaya a cambiar su llanta, nos debe garantizar a todos los colombianos que su llanta va a llegar al sitio donde le garanticen que la van a reciclar, la van a reutilizar. Si su llanta se llega a encontrar en una quebrada, en un caño, en una avenida, en cualquier parte de la ciudad o del país, se la deben devolver a su casa, usted pagar el comparendo ambiental y pagar el flete por traerle su llanta y decirle: señor, esta llanta es suya, mire a ver qué va a hacer con ella. Entonces así nos garantizamos todos de que su llanta no va a seguir rodando por toda la ciudad, sino que la llanta alguien la va a reciclar. Pues si hay que pagar un dinero, paguémoslo, pero garanticemos que nuestra llanta va. Esa es una manera de reconciliarnos con la naturaleza, y es que lo que yo uso debo garantizar. Por eso hay algo muy interesante en esto de la reconciliación, y es la importancia, si alguno de nosotros le seguimos la ruta a la caca, mano. Cuando usted vaya y hace popó en su cisterna, plácidamente saca algo que era suyo, saca algo que lo acompañó en la noche y usted lo dona, lo coloca ahí, le bota 8 litros de agua potable para quitar la sed a muchos pobres, para despedir el bollo. Su bollo se va. Y usted se pregunta: ¿dónde va ese bollo, hermano? Usted nunca se pregunta eso. El afán suyo, hermano, es que el bollo se vaya, hermano. Porque el problema grave sería que al bajar la cisterna, al bajar la cadena, el bollo no se vaya, se quede ahí, hermano. Ese se le convierte en un problema. Ahí ese bollo sí se vuelve un problema para usted, hermano. Pero nunca nosotros le seguimos la ruta a la caca. O sea, nunca nos preocupamos dónde va ese bollo y a dónde va a ir a parar y cuál es su funcionabilidad biológica. Nosotros no le seguimos la ruta a la caca. Por eso nosotros también hemos propuesto, para evitar el gasto de tantos litros de agua, todas las nuevas estructuras en los edificios, esos hipotudos de edificios que hacen, deben tener en el subsuelo 2 grandes depósitos para que cada baño de cada apartamento tenga un baño seco, donde la gente nunca una la orina con la materia fecal. Entonces la gente se sienta en su taza y hace su popó, baja a través de un tubo y ahí no tiene que colocarle agua, sino un puñado de acerrín o de arena, y que vaya a un contenedor, donde ese contenedor lo deben recoger, sacar toda la orina, sacar todo el popó, todas las heces fecales, llevarlo, desecarlo, recuperar el agua, algunos electrolitos de ese popó y la orina, cogerla y mezclarla con aguas residuales y hacer sistemas para regar y recuperar tierras. Y el popó se deseca y se une con tierras no fértiles y se pueden volver a elaborar buenos abonos como fertilizantes. Esto es un proyecto que lleva a Francia, lleva a México y llevan muchos países desarrollados. Yo no sé por qué en Colombia nos damos el gusto de despedir un bollo con 8 litros de agua potable, hermano. Es que eso es un crimen. Esa es una manera de reconciliarnos con la naturaleza.
Todas esas propuestas se han construido desde la institución, desde el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, con los estudiantes. Nosotros tuvimos ahí en el colegio un baño seco para trabajar la pedagogía del baño seco. Complejo, con niños y niñas de diferentes edades. Sentarse en el baño seco lo hacíamos pedagógicamente. Los niños iban, se sentaban y se sentían incómodos. Porque desde pequeños los sentamos a que boten agua, hermano. No, ni siquiera. Hay chinos que por el simple hecho de escuchar cómo baja el agua, van bajando la cisterna cada vez que se les da la gana, hermano. Y eso hacen en los colegios. Porque si nosotros miráramos, y yo desde este programa yo digo, señor secretario de Educación, usted tiene algo que se llama, una unidad que se llama preescolar y básica, donde manejan la parte ambiental. A mí me gustaría preguntarle al señor secretario que en esos informes, igual que el alcalde, nos entreguen la cantidad de agua que gastan los 3.500 y pico de colegios que hay. ¿Cuánta agua gastan? ¿Cuánta energía gastan, hermano? Y le cuento que eso es un jurgo de plata, hermano. Y eso debería ponerle talanquera. Venga, si en este colegio, en un bimestre, gastaron 2.000 metros cúbicos de agua, el otro bimestre deben gastar menos. Y deben gastar menos. Pero eso no pasa, don Samuel. Bueno, ya llegando al final de nuestro programa, unas conclusiones muy rápidas. David, conclusiones. El día de hoy se tocaron una serie de temas que son de interés común, como que es el medio ambiente y la reconciliación con la naturaleza. Nosotros como ente que queremos realizar una serie de cambios en cada uno de los pensamientos de las personas, debemos empezar a preguntarnos ¿qué piensa mi vecino del medio ambiente? O sea, ¿qué piensa mi vecino del agua? ¿Está bien su pensamiento? O sea, ¿tiene un pensamiento claro y conciso de cómo va a mitigar el cambio climático? ¿Tiene un pensamiento claro de cómo se va a tener una reconciliación él con el agua, él con un animal, él con el árbol? ¿Sí? ¿Tiene un pensamiento claro de cómo va a cambiar su método de vivir? ¿Su calidad de vida va a mejorar si se reconcilia con la naturaleza? Pues muy posiblemente sí, pero nosotros como personas que nos interesa la reconciliación, queremos construir una cultura de paz, vamos a empezar a mirar cada uno de estos pequeños pensamientos y empezar a como a cambiarlos, pero no a cambiarlos radicalmente, sino a cambiarlos y a mejorarlos. O sea, decía, no, es que el agua, eso a mí qué me importa, eso puede pensar mi vecino, pero oiga, yo le explico, mire, si usted hace esto con el agua, mire, su hijo de pronto en 10 años no va a tener que tomar, su nieto tampoco, entonces va a empezar, oiga, sí, voy a cuidar el agua, no voy a lavar mi carro hasta que ya casi no salga agua por la manguera, ahí encima el carro échele, no. Entonces va a ver si puedo con el agua de la lavadora un trapito, lo limpio y ahí ahorro agua. No voy a lavar toda mi casa con agua 100% potable porque me afecta económicamente y me afecta ¿qué? En mi calidad de vida. Entonces un pensamiento mucho mejor para eso. Conclusiones, Iván. Bueno, pues mis conclusiones del día de hoy es que, como siempre lo hemos dicho y recalcado, es que tomemos conciencia, que no esperemos a que el daño esté hecho como en este momento, que no esperemos a que el daño se nos vea retribuido a nosotros, que no veamos que hasta que seamos afectados directamente nosotros tomemos cartas en el asunto, y que les ponga un juego a todos para que veamos qué es lo que siente la tierra. Tomemos algo pesado, ¿cierto? Y dejémonos caer en un dedo. ¿Y qué es lo que vamos a sentir? Un dolor muy fuerte. Eso es lo que siente la tierra diariamente frente a lo que hacemos, sea las perforaciones que le hacemos con la minería, sea los daños que le hacemos en los espejos de agua, sea todo esto. Y pues decirle al presidente Santos que enhorabuena lo que está haciendo en La Habana, Cuba, frente al proceso de paz, pero que no solo se fije en ese punto, que es importante para Colombia, pero que no solo se centre en ese punto, sino que también se centre
en la parte ambiental, que no solo busque la paz que sea con un conflicto armado o parte de esto, sino que busque la paz con el entorno, que nosotros ya no tengamos, por decirlo así, esa guerra que hemos tenido, nosotros, por llamarlo así, que es verdad, la peste que llegó a este planeta, que somos la raza humana, porque desde que llegamos, ¿qué es lo que le ha pasado a la Tierra? Ha ido dañándose poco a poco. Hace poco vi una imagen muy triste y era de 1995 hasta ahorita en 2015 y se mostraba una imagen de la Tierra antes y después. Mostraban el continente americano y se veía América en 1995 verde en una parte y ahorita en el 2015 se está viendo una parte café. Ya no se ve ni siquiera una parte totalmente verde. ¿Cómo es que así es el daño que hemos hecho que ni siquiera se podía ver en dicha imagen el Amazonas verde? Ya es tan grave el daño que hemos hecho que podemos ver que uno de los pulmones de la Tierra lo hemos ya destruido gracias a nuestros intereses por tener más dinero o hacer otras actividades que nos enriquezcan a nosotros, pero como nos dicen a nosotros, nosotros para siempre, como todos tenemos una deuda, ¿no? Si digamos nosotros le pedimos dinero prestado a una persona, nosotros no le tenemos que pagar algo, pero como siempre hay algo, hay intereses. Cuando nosotros, la tierra que nos prestó al resto de la vida, al resto de la fauna silvestre, al resto de plantas, y nos prestó, ¿qué más? Un hogar. ¿Y qué es lo que ella está haciendo? Cobrarnos poco a poco eso. ¿Y qué es lo que va a terminar haciendo? Cobrándonos los intereses. ¿Cuáles van a ser esos intereses? La extinción de nosotros. ¿Y por qué? Por culpa de nosotros mismos. Conclusiones, profesor Lucho. Bueno, una de las formas para reconciliarnos con la naturaleza es resignificando los territorios, es apropiándolos, caminándolos, conociéndolos, viviendo las experiencias que se dan en algunos de los ecosistemas. Creo que esa es una de las partes fundamentales donde nosotros nos podemos reconciliar. Vivir esas experiencias de conocer algunas de las problemáticas que se vienen viviendo y también los aspectos bonitos. Cuando uno recorre los territorios de acá de Ciudad Bolívar, ve tanto algunas problemáticas y cuando uno llega a la parte alta, ve los aspectos bonitos, los paisajes hermosos que tiene nuestra localidad y cómo nosotros nos podemos reconciliar con ella. Entonces, a partir de resignificar el territorio, podemos reconciliarnos con la misma naturaleza. Conclusiones, profesor Maximiliano. La conclusión mía es muy sencilla. Yo me reconcilio con la naturaleza cuando actúo con responsabilidad social y ambiental. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. Con la conducción del profesor Luis Ariel Urrego, con la intervención importantísima del profesor Maximiliano Alzate y los jóvenes David Guerrero e Iván González, con las cámaras y la producción de Lidia Arevalo Rodríguez y la dirección general de este amigo y ustedes, Samuel Valencia Marulanda, los invitamos a que dentro de 8 días estemos en el programa Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza. Un feliz día para todos, Dios los bendiga, chao, chao.